Bueno, son las 7 de la mañana, un minuto, bienvenidos a esta conversación, estas tertulias que siempre tenemos en Despierta Bogotá. Hoy vamos a tener una conversación, un nuevo encuentro con la historia mundial, una verdadera revolución. Las revoluciones podemos tomarlas, o las quiero tomar, quiero definir la revolución como esos momentos en que incluso los medios económicos se revolucionan, algunos cambian de manos, el poder político cambian de manos y la visión cultural sobre un momento histórico cambia completamente. Eso pasó ese 9 de noviembre de 1989, cuando aparentemente, ya la historia ha definido por un error en una rueda de prensa, que ya hablaremos de eso, empieza a caer el muro de la infamia, como se ha conocido históricamente, que es ese muro de Berlín, un muro que dividió a la ciudad, pero bueno, no solamente se quedaba en el muro de Berlín, se extendía también en algunas poblaciones alemanas, pero también a través de cercas eléctricas. Tuvo esa forma como cercas eléctricas en Hungría, Bulgaria, Checoslovaquia, en su momento pues la República Checoslovaca, que hoy después se divide, la Alemania estaba dividida, y eso viene con una historia que viene desde la Segunda Guerra Mundial, pero que incluso hay historiadores que dicen que la Guerra Fría tuvo lugar al final de la Primera Guerra Mundial, el ascenso de los bolcheviques al poder, el ascenso del comunismo, del comunismo, Stalin llega a Rusia y empiezan una serie de desconfianzas entre los dos países. Incluso Estados Unidos apoya una revolución blanca contra los bolcheviques, y desde ahí empieza una gran tensión entre los dos países que tuvo ese momento terrible con esa división de Europa, lo que se llamó la cortina de hierro, el muro de Berlín. La Guerra Fría, que la Guerra Fría no fue más que una confrontación, una tensión suprema mediada por armas nucleares, por la amenaza de destrucción masiva de dos grandes bloques, una cantidad, eso sí fue una guerra de fake news, de mentiras, de noticias falsas entre los dos lados, una guerra que incluso llegó hasta el espacio. La conquista del espacio es hija directa de esa Guerra Fría, pero además dos concepciones del mundo y muchas guerras, sobre todo alrededor del planeta. Aquí en Colombia tenemos una historia también de guerra interna entre nosotros por pensamientos e ideas que venían del comunismo, de esas posiciones comunistas y capitalistas en confrontación, y todavía vemos los efectos. Pero guerras, las que ustedes quieran, no solamente Vietnam, Corea, Camboya, Afganistán, muchas guerras y muchos muertos produjo esa Guerra Fría. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a un invitado que nos llena muchísimo de orgullo. Estamos hablando del excelentísimo embajador Peter Ptaszek, antes de asumir, embajador de Alemania en Colombia, asumir su cargo en nuestro país en 2018. Desde 2014 el embajador Ptaszek había sido delegado para asuntos estratégicos de la Unión Europea y subdirector general del Departamento de Europa en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores en Berlín. Y antes de esa fecha había ocupado distintos cargos en el Departamento de Europa, como jefe de la División de Asuntos Financieros, Agrarios y Económicos desde la Unión Europea, jefe adjunto para asuntos financieros también de la Unión Europea. El embajador prestó sus servicios en Afganistán, Bruselas, y esto sí que es importante para nuestra conversación. Fue funcionario de la Embajada de Alemania en Moscú desde el 97 hasta el 2000, es decir, vivió en Moscú como funcionario lo que pasó con el muro. Además, les decíamos, Dirección General de la Política Exterior del Federal Alemana. Este embajador, el embajador Ptaszek, nació el 1 de noviembre de 1961 en Gelsenkirchen. Sí. Estudió filosofía germánica, ciencias de la literatura, doctor en filosofía. Es casado, tiene 4 hijos. Señor embajador, qué placer. Guten Morgen, Herr Botschafter.
Muchas gracias por tenerme. Buenos días a todos y todas. Un gran placer estar en esta emisión y una buena oportunidad de charlar un poco sobre la caída del muro y qué significa para nosotros en estos días en la historia. La caída del muro fue un momento emblemático de una historia más larga y me alegra mucho que se brindará también la oportunidad de hablar un poco sobre Europa como una respuesta a la experiencia de la guerra mundial que vivimos. Rush Little es PhD en Historia de la Universidad de Laval en Quebec, Canadá. Él es canadiense de nacimiento, radicado en Colombia desde 1995, especialista en historia de Europa contemporánea, pero tiene un énfasis en Europa del Este, y es profesor asociado del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Bogotá. Pues señor Little, bienvenido. Bienvenido, monsieur. Muchas gracias. Bienvenido a esta conversación. Muchas gracias. Bueno, yo les quiero preguntar, ¿cómo estaban ustedes, dónde estaban ustedes en ese momento de la caída del muro? Porque, aunque había algunos aires que pedían esa caída, uno muy fuerte, recuerdes de propio Kennedy, que estuvo allá en Berlín, y después el señor Ronald Reagan, realmente fue una sorpresa para todos el momento en el que se dio, aunque los aires estaban hablando de que venía a caerse rápidamente, ¿no? ¿Dónde está usted, señor embajador? Tengo que decir que fue algo muy aburrido. Me encontré en mi apartamento de estudiante en Tübingen, es un pueblo muy pequeño al sur de Alemania, con una universidad muy grande. Sí. Y yo miré la televisión toda la noche con las noticias de Berlín. Para mí fue algo increíble. Uno tiene que saber que yo nací bajo la sombra del muro, no conocí una Alemania unificada y por eso... Allá en Tübingen fue donde pasó sus últimos años Hölderlin, ¿no? Hölderlin, Hegel, Brecht, sí, Zweig también. Sí, había muchas personas. Era un centro cultural centro muy fuerte, intelectual, ¿no? Sí. Sí. Bueno, y entonces estaba ya, vio esto, sí. pero usted estaba, es decir, no se lo esperaba. No, yo pasé toda la noche ante el televisor y escuché como el reportero alrededor de las 2 o 3 de la noche no sabía más qué decir y dijo simplemente la locura, porque no tuvo más palabras para describir qué está pasando en Berlín con el muro, con toda la gente saliendo de la parte oriental de Alemania. Sí, ¿usted conocía la parte oriental? Un poquito, sí. ¿Había entrado, había logrado pasar por el checkpoint Charlie? Dos visitas muy pequeñas, pero no Charlie. Checkpoint Charlie es la entrada reservada para los aliados. Los aliados. Sí. Entonces ustedes entraban por dónde? Friedrichstraße. Así que ahora hay un puente, ¿no? Ahora hay una estación de tren. Sí, una estación de tren. Y es un lugar muy conocido en Berlín y en esta época fue una experiencia... Entonces había estado ahí, es decir, ¿y cómo era su encuentro con esa ciudad? Porque era una ciudad misterio, ¿no? ¿Qué pasaba detrás de ese muro? La puerta de Brandenburgo, ahí en todo ese centro dividiendo la escultura encima de la puerta la voltearon hacia el otro lado. ¿Cómo es que se llama? Unter den Linden, la avenida preciosa con los grandes edificios. Nadie sabía qué pasaba allá, un silencio, ninguno se podía acercar. Había algunos contactos entre familiares, ciertas cartas postales, ciertos permisos que otorgaba la Alemania Oriental para encontrarse sobre todo entre familiares, ¿no? El contacto entre las dos Alemanias fue limitado y para nosotros del occidente fue un poco más fácil visitar el parte oriental. En la otra dirección no tan fácil. Tuve que tener razones, explicaciones por qué uno quiere visitar a sus padres o que sea en la parte occidental.
Para nosotros más fácil una visita de un día sin problema en la capital, donde tuvo que cambiar el dinero. Y el problema que nosotros tuvimos en esta época, cómo gastar este dinero. ¿Se llamaba el Ostmark o no? Ostmark, sí. El Ostmark, ¿no? Sí, ese fue un verdadero desafío. Cómo gastarlo, qué comprar, qué conseguir, porque no había tantos productos y sobre todo lo que me llamó la atención en la parte oriental de Berlín, la ausencia casi total de colores. Algo de gris, siempre lo describían una cosa gris. Sí, me pareció también así. Sí, sí, eso todavía uno ya empieza a ver los colores, pero en su momento era esa la atmósfera que se describía, sí. Gris, triste. Me pareció sí. Sí. Roger de Laval, en Quebec, ¿usted dónde estaba en ese momento? ¿Estaba en Canadá? No, de hecho, el día mismo yo estaba en el aeropuerto de Berlín-Tempelhof. En Teurel, sí, el aeropuerto de Berlín. Pero yo estaba volviendo de Polonia, donde yo estuve en una estadía iniciando mis estudios de doctorado. Y entonces... Polonia, que también quedaba en la cortina de hierro, estaba allá. Sí, pero con algo pues extraordinario que estaba pasando en ese momento, y era que ya era el gobierno de Mazowiecki, el primer gobierno no comunista desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y en ese momento pues había mucha expectativa. Se vivía el día al día, ¿no? Porque era el producto, ese gobierno no comunista era resultado pues de acuerdos que muy precario, en el sentido que había siempre la expectativa de que sí se iba a respetar o no cómo iba a reaccionar la Unión Soviética frente a eso, porque era el único país del bloque soviético que no era dirigido por un partido comunista. Y entonces... Pero en Hungría también había un movimiento muy fuerte anticomunista. Pues es eso, había una protesta, pero sí. Ya al momento de los acontecimientos, pues ya se había decidido que iba a tener unas elecciones libres. Y en los otros países, en Checoslovaquia en particular, ya se estaba agitando mucho, habían empezado las protestas de lo que se va a conocer como la Revolución de Terciopelo y el movimiento de exilio de ciudadanos de la Alemania Oriental, que iban a llevar pues a la decisión, entre otros factores, a las decisiones de derribar el muro. Rumania era un país muy cerrado y estaba la gran dictadura de Ceausescu, ¿no? Sí, pero en este momento precisamente Ceausescu acababa de, pues sucedió el último congreso del Partido Comunista Rumano, donde realmente la actitud de Ceausescu era una desafiante, que nada iba a cambiar, que mejor dicho todo podía derribarse a sus alrededores, pero de hecho hay un video que pueden mirar en YouTube, que es bastante dividido en la red, de que el comunismo estaba para siempre en Rumania, pero una semana después pasó lo que pasó. De hecho, se suele la expresión que se usó después, es decir, en Polonia se tomó 10 años para acabar con el comunismo. Se tomó 10 meses en Hungría, 10 semanas en Checoslovaquia, hasta llegar a 10 horas en el caso de Rumania. En el caso de Rumania, sí. Bueno, pero esto significó una verdadera revolución para el mundo, y resulta que en ese momento los países de la cortina de hierro, y eso pues había una gran propaganda y uno no sabía desde aquí diferenciar, y sobre todo tan lejos como en Latinoamérica, diferenciar qué era propaganda, qué era fake news, qué era información real. La realidad, y que después se comprobó y lo comprobó el mundo, es que el régimen comunista estaba explotando, estaba haciendo explosión interna, y los altos niveles
de inflación, los altos niveles de pobreza, la calidad de vida dentro del régimen comunista era terrible, incluyendo la RDA o el Berlín Oriental y todos los países todas las ciudades que habían quedado bajo pues la protección, digamos, de la Unión Soviética. ¿Sí? Sí, pero como historiador siempre digo a las personas, empezando por mis estudiantes, que hay que matizar. Hay grados, precisamente la RDA era conocida o era dentro de esa propaganda oficial, era visto como uno de los países más prósperos dentro del bloque comunista. El caso de Polonia era así la de un país en crisis, que era conocidos los problemas de abastecimiento y todo eso, pero uno lograba sobrevivir, ¿no? O pasarla bastante bien. Otros países como Checoslovaquia, como Hungría era el caso particular de lo que se llamaba como el socialismo, el Gulag, donde no faltaba de nada, pero no había nada en exceso tampoco, ¿no? De hecho, para que después de la represión de la insurrección del 56, precisamente la apuesta de las autoridades y particularmente de su dirigente János Kadar fue de establecer como una especie de consumismo, todas proporciones guardadas, para hacer el régimen soportable. Pero sí había casos como en Rumania, con la obsesión que tenía el dirigente Ceausescu de ser el único país del mundo que tendría cero deuda externa, pues estaba creando una situación pues de hambruna y de una situación bastante grave en este caso, ¿no? Sí. Ya hablemos de Alemania. Ya el señor embajador tiene que retirarse a las 7:30 de la mañana y lo voy a aprovechar en estos minutos que nos queda entonces para preguntarle cómo fue ese proceso, porque digamos, el muro no solamente estaba en Berlín, el muro se extendía también a algunas poblaciones cercanas a Berlín, o los cercos eléctricos, en fin. Y después lo que sucede es que empieza el gran reto de la Alemania en ese momento, República Federal Alemana, de absorber a esta gran cantidad de personas que tenían, a integrarlos en la economía y a lograr una reunificación alemana que se logra en octubre del año siguiente, ¿no? En el 90. Eso es una historia fascinante. Yo recuerdo que en enero de 1990 el canciller Kohl presentó un plan de 10 puntos que nos pareció muy demasiado atrevido en este momento, porque ya tuve planes cómo organizar una coexistencia de dos países alemanes a lo largo de unos años, pero con la idea de una reunificación al final. Y este plan, muy atrevido, se quedó corto ante la velocidad del desarrollo de la situación. Y verdad, el problema fue cómo organizar un proceso que no tuvo tiempo, porque la gente salió de la Alemania oriental para disfrutar, para aprovechar la situación, las oportunidades económicas en otra parte de Alemania, y organizar eso no es fácil. Claro. La única solución fue un proceso de integración de la parte oriental en la parte occidental, y muchas personas del oriente tuvieron la idea de aprovechar la situación para llevar a cabo una reforma fundamental, un camino tercero entre la Alemania oriental y occidental, pero no tuvimos el tiempo para hacer eso. Claro, a estas personas que llegaban, es que fíjense ustedes, cuántos millones habitaban en Berlín Oriental, recuerdan la cifra, pero bueno, eran varios millones de personas. 2,5, 3. Sí. Exactamente, 2,5, 3 millones de personas. Había que garantizarles
pues, digamos, llegaban y había que prestarles salud, Sí. había que alimentarlos, había unos niños pequeños a los que había que educar de alguna manera, vincularlos al sistema de formación alemán, pero sobre todo, o alemán federal, pero sobre todo vincularlos a la dinámica económica. Todo esto de un día para otro. 2,5 millones de personas. Eran alemanes, sí, pero habían pasado 28 años de una separación, 28 años que se marcaban incluso ya, me imagino que en algunas diferencias culturales importantes. Y en ese primer momento donde todo el mundo ofrecía cerveza gratis para los alemanes que llegaban, ya después pasarle al tiempo significó un reto enormísimo para una Alemania que además pues se había recuperado muy bien después de la catástrofe que significó para Alemania la Segunda Guerra Mundial y toda esa historia terrible, pero después del milagro económico de Konrad Adenauer, sostener ya después todo este montón de gente. ¿Cómo lo hicieron? Sí. Antes de nada tengo que decir que no todos salieron de la Alemania oriental. Para muchos la idea fue ver cómo es la vida en la otra parte y después volver para saber cómo se ve el mundo fuera de las fronteras de la Alemania oriental. Y eso es una debilidad de este sistema, un sistema basado en muros que no puede permitir a sus ciudadanos de ver qué pasa en otras partes del mundo. Eso es generando una presión enorme y un manejo muy débil, muy pobre de diferencias, de curiosidad, de la voluntad de intercambiarse. El muro mostró una debilidad que al final fue fatal para esta parte de Alemania. No había un espíritu abierto para decir queremos ver qué está pasando y volvemos para cambiar nuestra vida. El miedo del cambio en Alemania Oriental fue clave en la derrota, me parece. La deuda. La derrota del sistema político, sí. El muro están visibilizando un problema, no son la resolución de un problema. Y así fue en este caso. Muchos dijeron queríamos ver y volver para seguir vivir en nuestra parte del país. Venían de Dresden, sí. De Leipzig, venían, conocían, porque entre otras cosas es que lo único que podían, así como según he leído, maravilloso para conocer era bajar a Hungría al comunismo Guláš, donde había unos parques y unas cosas bonitas de ver, pero tenían que regresar. ¿Sí? Y querían conocer el mundo, esta idea del ser humano de ver el mundo, de viajar, de ver qué hay del otro lado, sí. ¿no? Y de comprobar si lo que le habían enseñado a los comunistas de ese capitalismo malvado, negro, negativo, era cierto, y lo al contrario, a los capitalistas si le habían lo que les habían enseñado. Antes de terminar, porque ya lo debo dejar ir, sus asistentes me informan pues que como buen alemán usted es cumplido en sus horarios. Lecciones. Lecciones, sí. ¿Qué lecciones tiene usted? ¿Qué lecciones de Alemania? Y en este caso, hablando usted como embajador de la República Alemana. Una lección que nosotros podemos sacar de la historia, siempre es difícil sacar lecciones de la historia porque las situaciones son diferentes, contextos son diferentes. Pero la experiencia de la Guerra Mundial en Alemania fue el inicio de un proceso de reflexión, de una manera de referirse a su propio pasado de una manera muy abierta. Sabemos que eso fue un tiempo horrible y la lección sacada de eso, la lección aprendida, fue la construcción de la Unión Europea. Para nosotros es nuestro contexto político de Alemania es
es algo que es incluyente, integrante, basada en derechos, el espíritu de libertad y en la otra parte del mundo, Unión Soviética, lo que pasó y que se mostró en el muro fue un sistema no de libertad, pero de fuerza, y como se muestra la fuerza a lo largo plazo no puede funcionar si no hay un manejo de cambio, si no hay un espíritu abierto, si no hay una voluntad libre, no funcionará. Llegará el momento como ocurrió en Leipzig, en las manifestaciones de lunes, ¿cómo se llamó? La gente en la calle dijo, somos el pueblo. Y eso fue un momento horrible, imagino, para el gobierno comunista en Alemania. El pueblo habla y me dice, no quiere más. Sí, claro. Y sobre todo porque ellos se llamaban los voceros del pueblo, los representantes del pueblo, y el pueblo le estaba diciendo... El pueblo dice no. Sí. Y eso fue una experiencia increíble. Por eso la lección aprendida es no tener miedo del cambio, no tener miedo del intercambio, no tener miedo de las diferencias. No se trata de superar las diferencias en una sociedad, pero convivir con estas diferencias como parte de la riqueza cultural, política que tenemos. Convivir con las diferencias como parte de la riqueza cultural y política que tenemos. Ya tengo que despedir al señor embajador Tasic. Nos vamos a quedar con Roch Little para hablar la siguiente media hora sobre las consecuencias de la caída incluso que tuvo para Latinoamérica. Pero señor embajador, yo sé que me está diciendo ich habe keine Zeit, no tiene más tiempo. Muchísimas gracias. Bienvenido siempre. Y tenemos que programar otro encuentro para hablar de tantas cosas. Con muchísima gusto. Entonces hacemos una cosa, vamos a una pausa y ya seguimos hablando del muro con Roch. Muy bien. La avenida Guayacanes es un megaproyecto de 13 kilómetros que va a transformar la movilidad en el suroccidente de Bogotá, beneficiando a más de 1,5 millones de habitantes de las localidades de Bosa y Kennedy. Creo que la clave está en entender que la ciudad no se resetea, no empieza de cero con cada nuevo gobernante que aparece cada 4 años. La ciudad debe continuar, se debe construir sobre lo construido y debemos tener claro un modelo de ciudad y una visión de ciudad. Por eso este tipo de obras son tan importantes y no se pueden encuadrar en la administración de tal persona o en la de tal otra, sino que es una cosa que tiene que continuar para que realmente la ciudad crezca y nuestra movilidad mejore. La ciudad es de todos y tenemos que sacarla adelante. Sacarla adelante como lo que se va a hacer en esta zona del suroccidente de Bogotá para generar un impacto enorme en la movilidad del sector. Pensando en el futuro, Bogotá 2040. Pensaron que estaban extintos, pero sobrevivieron. Sobrevivientes, gran lanzamiento, martes 12 de noviembre a las 7 de la noche, a través de ConexionCapital.co y nuestra señal abierta. En noviembre, nos vamos con toda. Nos vamos con toda. Las noticias en Bogotá no se detienen. Por eso, en Capital Noticias, ponemos la información en la palma de su mano. Seguridad, movilidad, salud y todo lo que usted necesita saber para estar bien informado.
El deporte de Bogotá se ve y se vive en Capital Deportes. Toda la actualidad del mundo del entretenimiento la encuentras en Cultura Capital. Conéctase con Bogotá de lunes a viernes a las 7:30 de la noche en Capital Noticias. A través de conexióncapital.co y de nuestra señal abierta. Los sábados a partir de las 8 de la noche. Está invitado a disfrutar de los mejores eventos culturales, musicales y artísticos. Noches de Platea. Solo por Canal Capital. Bueno, 7 de la mañana, 31 minutos, despierta Bogotá. Estas conversaciones, estas tertulias que tenemos generalmente a esta hora y que nos encontramos con la historia. El fin de semana pasado estuvimos hablando, bueno, de hecho fue 9 de noviembre, estamos a 12, cae el muro de Berlín hace 30 años, 30 años. Muchos de nosotros estábamos vivos y vimos ya cómo la historia daba una muestra que causó una euforia total, que generó muchas expectativas, que generó muchas preguntas hacia el futuro, y era que efectivamente a través de ese muro, que fue una de las cosas más evidentes, empezó a cambiar el panorama político. Veníamos muy cansados de una guerra fría, aunque los últimos años habían sido de la famosa detente, o sea, distensión, tratar de distensionar. Había llegado Mikhail Gorbachev al poder en el Kremlin y él había dado una serie de como líneas generales que Occidente de todas maneras tomaba con cierta renuencia. Ronald Reagan acababa de dejar la Casa Blanca, llegaba George W. Bush y estaban todos bastante renuentes, desconfiados. La historia era una historia desde 1917, si quiere, de profundas desconfianzas, traiciones, espías, mentiras, y nadie sabía exactamente quién o cómo distinguir la verdad de la mentira. Total, fíjense ustedes lo que pasó en ese mundo. Roch Little, que decíamos es un PhD en historia, en la Universidad de Laval, allá en Quebec, Canadá, de la parte francoparlante de Canadá, la más interesante. Radicado en Colombia desde 1995, especialista en historia europea contemporánea, con énfasis en Europa del Este. ¿Cómo empezó el muro? ¿Esa vaina cómo se levantó de un momento a otro? Que nos cuente Roch Little. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué se empieza a levantar un muro? ¿A quién se le ocurre la idea? ¿Qué fue eso? Bueno, tratando de ser lo más breve posible, eso es producto pues, de la Segunda Guerra Mundial y más que todo pues, de los tratados de paz, sí. De los acuerdos que hay entre los aliados básicamente pues, la conferencia de Yalta en el 45 y la de Potsdam que sigue una vez la capitulación. Potsdam es ahí, es un pueblito precioso al lado de Berlín. Y ahí llegaron... Correcto, pues no, eran Potsdam fue Stalin, Truman y Eden. Churchill acaba de ser derrotada en las elecciones legislativas. Entonces se decide por razones prácticas precisamente hasta que un tratado de paz se logre con la Alemania, sí. A dividir el territorio en zonas de ocupación. Entonces hay una zona, los 4 aliados dividen el territorio entonces en una zona británica, una zona norteamericana, una zona francesa y la zona soviética. Porque en ese momento, digamos, los soviéticos eran parte de los aliados, los que derrotaron en un momento Estados Unidos, Inglaterra, Francia, lucharon juntamente con los rusos en contra del eje que eran los alemanes, el Imperio Austrohúngaro, bla, bla, bla. Y pues en ese momento ganan y dicen, bueno, repartámonos el control de Alemania para evitar que Alemania, como nos había pasado en la Primera Guerra Mundial, se nos vuelva a levantar y que se convierta en un enemigo. No, el asunto es decidir una zona de ocupación para decidir la suerte
de Alemania, ¿no? Porque la intención pues era era provisional esa ocupación. El asunto es que esa ocupación va a durar prácticamente medio siglo porque no hubo acuerdo, al contrario, pues los inicios de lo que se conoce como la Guerra Fría genera entonces una polarización y una tensión entre los aliados de ayer ya en dos bloques, que se conoce como el mundo bipolar. Pero, digamos, en un momento no había la intención de hacer dos estados en Alemania. No, absoluto. No, de hecho hubo había como un acuerdo de que tenía que ser un estado centralizado, un solo estado. La única diferencia es que Austria, que había sido anexionada en 1938, tenía que volver a su independencia, pero hubo diferentes proyectos. Uno que fue bastante curioso fue la propuesta de un alto funcionario estadounidense, Morgenthau, que había propuesto de desbaratar, volver a la situación antes de la unificación de 1870, es decir, dividir Alemania en una serie de pequeños estados, ¿no? O la otra, la propuesta de Morgenthau, que era guardar un Estado unido, pero entonces desmontar su poderío industrial y transformarlo en una especie de potencia agraria para que sea así inofensiva. Pero precisamente los desacuerdos entre los antiguos aliados y las tensiones que nacen hace que cada uno se acampa a su zona de ocupación y va a dar primero pues el nacimiento de lo que se llama la cortina de hierro, porque cada aliado en su zona pues empieza la creación de la bizona en la zona occidental, cuando tratan por razones... Mire, esta es Alemania, ¿no? Este mapita aquí, esta es Alemania, ¿sí? Esta era la Bisonia, que se habla de la parte inglesa y norteamericana en un solo corredor. Después se unió a esta que era la parte francesa, después los franceses, pero esta parte era la parte rusa o soviética, y esta muesquita acá era Berlín, es Berlín mejor, sí, en medio de esta zona soviética. ¿Qué hacer con Berlín? Sí, porque el acuerdo era que dividir el país en 4 zonas de ocupación y la capital también en lo mismo. Y también la dividían. La dividían, entonces de ahí va a nacer pues Berlín Occidental. Entonces cuando se proclama la República Federal Alemana, la República Democrática Alemana, está el asunto de Berlín. Primero hay la tentativa, una jugada diplomática por parte del dirigente soviético de ese momento, Khrushchev, eso fue la otra crisis de Berlín, pero la primera de 48, pues de tratar de que cedan su parte y que Berlín sea enteramente en la zona soviética. No funciona el asunto y entonces nace la cortina de hierro. Dividen la división de las 2 zonas de ocupación. Pero Berlín Occidental seguía ahí, y incluso hubo una época donde se circulaban entre las 2 ciudades con relativa libertad. Es decir, los del este iban a trabajar al estudiar, oeste, más que todo estudiar, y volvían, sí, exactamente, sí. Tenían un manejo. Sí, pero cuando empezó ya no solamente desplazarse, sino el exilio realmente, ¿no? Entonces es así que se toma la decisión en 1961, debido a ya que un flujo que se vuelve cada vez más inquietante, a erigir pues el muro, lo cual el muro no nació del día a la mañana. De hecho, al principio eran más unas barricadas al montonar pues escombros o cosas por el estilo.
bolsas de arena, usaban incluso casas, etc. Pero poco a poco pues se fue a construir ese famoso muro de hormigón tan simbólico. Pues. En el 75 se construyó lo que se conoció como la cuarta generación del muro de Berlín, que era ya ese muro de hormigón, ¿sí? Concreto, 3,6 metros de altura. No era muy grueso, bueno, era esto, pero esto de hormigón. Lo que pasa es que los occidentales podían llegar y tocarlo, pero los orientales no. Tenían varios como anillos de seguridad. Correcto. Y tenían unos soldados muy temidos en las garitas, cuya orden de disparar era matar. No se preguntaba, no se hablaba, la orden era disparar a matar. Y empieza a convivir, a formarse una ciudad con este muro allá. Y empieza a acomodarse la ciudad, ¿no? Empieza a vivir y de alguna manera los ciudadanos se acostumbraron a su muro. Se acostumbran, pero al mismo tiempo se sentía mucho en ese momento pues una sensación de especie de claustrofobia, ¿no? Porque cuando uno hablaba de la propaganda estaba por ambos lados, ¿no? Dentro de la lógica de la Guerra Fría pues había una guerra de propaganda muy poderosa. Y pues en la parte occidental entonces era la isla de libertad dentro del mundo de la opresión o cosas por el estilo, pero había una sensación de claustrofobia porque no era, había mucho más facilidad por parte de los occidentales de salir. Había dos opciones, de hecho, el avión o tres sería, para ser exacto, el avión, el tren, o la carretera. Sí. Entonces, pero era en un vagón que uno atravesaba el país sin... Es que fíjense acá, si está usted aquí en Berlín, ¿cómo salir hacia la zona del resto de Alemania o cómo llegan las provisiones? ¿Cómo llegan los alimentos? ¿Cómo llegan las medicinas? Y se establecen, incluso hubo un momento en que se llamó el Gran Bloqueo, que fue de Khrushchev, que usted hablaba, en que cerraron, pero los aliados, a través de unos corredores aéreos que abrieron de una manera muy inteligente, lograron aprovisionar a Berlín incluso mejor que lo que estaba Berlín Oriental. Pero entonces era por unos corredores que se determinaban, nadie se podía bajar. Sí, que fueron negociados después, cuando ya hubo aceptación por el lado soviético que no se podía anexionar la totalidad de Berlín, entonces se negocia unos caminos precisos, unos corredores, y la situación, ese statu quo se va a quedar pues hasta el final. ¿Qué hay de cierto? Porque hay una anécdota para la historia, y es que la caída del muro de Berlín se produce, particularmente ese hecho, por un error en una rueda de prensa. Esa es una pregunta muy interesante porque como historiador eso implica una vieja concepción de la historia que se conoce como el individuo o el pequeño acontecimiento que lo puede cambiar todo. Se conoce con la famosa frase del filósofo Pascal que si la nariz de Cleopatra hubiese sido más corta, la historia de la humanidad hubiese sido diferente. Sí. Eso es algo que se va a criticar mucho después y de hecho hay un cierto recelo por parte de historiadores de decir pues el pequeño hecho anecdótico que lo transforma todo. Aunque hoy día, cuando lo miramos desde la perspectiva de la complejidad o la teoría del caos, eso puede tener sentido, pero haciendo la advertencia siguiente, se trata de un acontecimiento dentro de una cadena de otros acontecimientos que están sucediendo de forma simultánea, es decir, no es que es la onda de choque y hace que todo se va tumbando como un juego de dominó sino que es hay unas situaciones que han sido creadas con el tiempo, pues la oposición, la disidencia y todo eso, pero sí hay el pequeño hecho pues que puede hacer que toda la situación crea el caldo de cultivo, pues hace que desencadena ese tipo de reacción.
porque precisamente ya hay un desmantelamiento del Pero ¿cómo Estado. fue esa anécdota? Fue un funcionario de la Alemania Oriental en una rueda de prensa que estaba siendo televisada. Había varios puntos, de hecho había un punto que era comentarios varios, y en ese punto se hablaba de la extensión de pasaporte a los ciudadanos de Berlín Oriental. Conseguir un pasaporte pues no era fácil, es decir, el permiso de salida era supremamente difícil, y hablaba, la intención parece ser que eran unas medidas que iban a aligerar para ciertas circunstancias la consecución del pasaporte. Y él o lee mal o no supo muy bien qué leyó, y dice que todos los ciudadanos a partir de este momento tenían derecho al pasaporte. Se van todos los ciudadanos, o una buena parte, hacia el muro, y la policía que estaba ahí con esas garitas y esas armas miedosas, esos perros muy agresivos, no sabía qué hacer, ¿no? Pues, y yo diría no solamente los guardias fronteras, hasta en las más altas dirigencias ya no sabían qué hacer, porque el asunto de los pasaportes que está mencionando era que ya desde hacía unos meses, a pesar de que el régimen en teoría mantenía muchas limitaciones en viajar, porque la dificultad, como nos decía antes el señor embajador alemán, no era solamente la dificultad de viajar hacia el oeste, sino que era a veces difícil de viajar dentro del bloque soviético. Entonces, pero ya esa medida ya no se aplica porque Checoslovaquia, Polonia, Hungría los dejan entrar, y de hecho unos días antes ya los húngaros y los checoslovacos toman la decisión de que los dejan salir. Es el caso, yo me acuerdo, se lo vi en el noticiero, estaba en Varsovia en ese momento, como ya las autoridades de Budapest dicen, déjanlo pasar. Y ya empiezan los flujos de salida de alemanes orientales que Yo lo que tengo entendido es que los húngaros dijeron en algún momento, mire, ese muro, esa cerca eléctrica, la excusa que ellos dijeron, nos cuesta muchísimo. Cada minuto se vuela una alarma por un conejo, un pájaro que se para ahí, y entonces esto es, y nosotros tenemos una tercera parte de la población en pobreza, tenemos una inflación del 500%, y nosotros sosteniendo una cerca, vamos a cortar el flujo de esa cerca. Y lo hicieron. Y empezaron a dejar salir, ¿no? Sí, porque había también una decisión política que se había tomado al respecto. Entonces, eso es interesante porque es la cuestión del error del funcionario, pues de hecho eso podría decir que se pasa en cualquier país, muchos acontecimientos pasan por ese tipo de situación. Pero eso entiendo que es una tesis bastante reciente, porque a medida que ya tenemos acceso a los archivos oficiales y todo, porque en ese momento, curiosamente, la tesis que circulaba, como decía, en ese momento, era que precisamente delante del flujo de migrante, a un punto tal, pues que el chiste que se decía es que ya por la Navidad no quedaría el último que se vaya, que apagar la luz, porque ya no quedaría nadie allá, o solamente la gente del partido, del gobierno. Entonces se toma la decisión de abrir el muro, en el sentido pues que explicó el señor embajador, un riesgo calculado de que para que saca la presión, para decirlo así. Incluso en ese momento se decía que la decisión de tomarlo había sido motivada, entre otras razones, por un director de orquesta muy famoso, Kurt Masur, de la Orquesta Sinfónica de Leipzig, el Gewandhaus de Leipzig, personalidad muy respetada tanto dentro del mundo
comunista como de fuera, que recomendó, hay diferentes rumores pues, que circulaban porque la historia estaba en marcha, ¿no? Estaba sucediendo. Yo quisiera ahora preguntarle si para nosotros en Colombia, pues qué consecuencias tuvo en una línea general la Guerra Fría, pero también la caída del muro de Berlín, si nosotros sentimos las consecuencias acá, de pronto no inmediatas, pero sí a través de los acontecimientos de la historia. Bueno, pues eso como se vivía en un mundo bipolar, entonces todo estaba orientado pues en función de las superpotencias, ¿no? De las dos superpotencias y de los proyectos de sociedad que representaban ellos, cada uno de ellos. Y la caída del muro favorece pues esa despolarización y hace el mundo que tenemos ahora mucho más inestable, multipolar, se suele decir, y ha generado pues incertidumbre, ha generado también pues la quiebra, la sensación de quiebra de los proyectos de sociedades en América Latina que pretendía inspirarse del socialismo desde la línea soviética. Eso van a ser los efectos pues a largo plazo, pues entre muchos otros pues que no se puede detallar aquí, ¿no? Sí, pero pues es decir, Colombia no pasó, digamos, como ningún país del mundo, de agache, como decimos en una expresión nuestra, es decir, tuvo consecuencias la caída de ese muro de Berlín. Y lecciones, usted que ve, Roch, lecciones para la historia de lo que significó ese muro, porque es que estaba viendo un informe de la BBC de Londres, dice 30 años de la caída del muro de Berlín, 3 razones por las que las barreras fronterizas del mundo aumentaron de 15 a 70. Es decir, la lucha contra el terrorismo, el problema de la migración, han levantado barreras, muros en otras partes del mundo. Y es como si la historia nos hubiera tratado de enseñarnos la lección y no sé si lo hubiéramos aprendido. Bueno, eso es el gran dilema. Lecciones de la historia se puede sacar muchas. El único problema es que pocas personas le hacen caso, ¿no? Por un lado. Segundo, pues hay que tener cuidado cuando uno habla pues, de los fenómenos de los muros, porque me atrevería a decir como... en el sentido que lo decía el filósofo Nietzsche, que es levantar muros, históricamente hablando, pues es algo humano, demasiado humano, porque empezó incluso en la época romana, el famoso muro de Adriano, que dividía la parte, pues, el sur de Inglaterra con Escocia, y ese muro también se levantó por razones precisas, ¿no? Los muros de ahora pues son por otra razón, pues digamos que hay quizá un denominador común que es el miedo, ¿no? La historia del medioevo es la historia de los muros, además, ¿no? Exactamente, de las murallas y todo, pero que tienen como un denominador común que sería lo del miedo. Pero una lección que yo diría aquí es que la pregunta sería, ¿podemos impedir el levantamiento de muros en el futuro? Yo creo que eso va a tomar mucho tiempo, me temo, pero una lección que podemos sacar aquí es que los muros tarde o temprano se derriban. Los muros tarde o temprano se derriban, van a derribarse de una Cuando forma. usted piensa o oye, por ejemplo, que se quiere alargar el muro que separa la frontera, por ejemplo, entre Estados Unidos y México, como una promesa de campaña, que además es una promesa votada, que además es la promesa ganadora, que sigue insistiendo en que eso se va a construir. ¿No le duele mucho a usted como historiador? Bueno, uno aprendió a ser un poco más allá del bien del mal, no sin indignarse de ver esa situación, de ese, pues que la gente no entiende, ¿no? Que
es triste, es lamentable, pero cada vez más parece indicarse que esos muros son cada vez más difíciles en cumplir el propósito que tiene. Eso es otro aspecto, yo diría, positivo, de esperanza, que podríamos decir, pues, de esos fenómenos lamentables que están sucediendo, ¿no? Son las 7 de la mañana, 55 minutos, Roch. Pues muchísimas gracias por esta conversación y sus aportes tan interesantes sobre uno de los hechos más significativos. Son 30 años que estamos ya conmemorando de lo que fue ese muro de la infamia. Se conserva en Berlín, en muchos lugares, la huella donde pasó el muro, incluso de algunos sitios donde se conserva como memoria, la idea de memoria para los berlineses. Los berlineses viven en una ciudad llena de cicatrices, una ciudad donde pasó todo el siglo XX con una fuerza arrasadora, y pues la idea es que nosotros, los demás, entendamos eso cuando hablan de, no sé, dividir un departamento entre campesinos y mestizos, entre levantar muros y separar comunidades. ¿Qué es lo que finalmente pasa en la historia con esos muros? Y es que se cae. Roch, muchísimas gracias. Gracias por la invitación.